Yo creo que mayor. ningún hecho me ha marcado tanto, ni ha tenido efecto tan prolongado como descubrir a los 10 años que mi padre no estaba muerto, que mi padre existía y que lo iba a conocer allí e irme a vivir inmediatamente con ese señor desconocido que resultó siendo mi padre. No, ese es para mí el trauma fundamental de mi vida. Mi vida cambió a partir de ese momento, ¿no? Desde luego todavía a veces siento como un estremecimiento cuando yo recuerdo esa mañana en Piura cuando mi mamá en Malecón Eguiguren me dijo esa frase, por supuesto inolvidable, ¿no? Bueno, tú sabías que tu papá está vivo. Y yo recuerdo mucho haberle dicho, sí, mamá, y haber pensado, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo vivo? Si mi papá está en el cielo, si mi papá yo le rezo en las noches, ¿eh? Y bueno, y haberle preguntado, y lo voy a conocer, sí lo vas a conocer ahora mismo, te voy a llevar ahora mismo al hotel de turistas de Piura porque ahí está tu papá. Bueno, todavía siento cómo cambió el mundo, ¿eh? Algo en el mundo se transformó. Yo creo que ahí empecé la vida adulta, ¿eh? Empecé a descubrir la realidad, porque hasta esos 10 años yo había vivido en eso que se llama la edad dorada, ¿no? Esa infancia protegida. Era el niño mimado de la casa. Era el niño sin papá, entonces mis abuelos pues me adoraban, mi mamá me engreía muchísimo, todos mis tíos me habían adoptado y era un niño realmente feliz y seguramente algo monstruoso por ese engreimiento, ¿eh? Satisfacían todos mis caprichos. Mi padre era una persona muy autoritaria, muy severa, y entonces yo le tenía miedo. Por ejemplo, yo descubrí el miedo en las relaciones con mi padre. Le tenía tanto miedo a mi padre que muchas veces temprano me metía a la cama, incluso vestido cuando lo sentía llegar, para no tener que verlo, para no vivir la tensión enorme que vivía con él. Cuando él descubrió en mí una vocación literaria, él sufrió mucho. Con cierta razón, ¿no? Porque en esa época, pues, no sé, ser un escritor, ser un poeta, parecía algo tan excéntrico, ¿no? Tan fuera de la normalidad, que entonces él sintió un gran peligro para el futuro de su hijo y me hizo mucha oposición, ¿no? Él no quería tener un hijo que fuera escritor, para nada. Y entonces me metió en un colegio militar pensando que los militares y la literatura eran incompatibles. Y curiosamente, donde yo me convertí en cierta forma en un escritor, fue en el Leoncio Prado, en el colegio militar. El ejército, de hecho, el arma de infantería, administraba y regulaba la vida del colegio. En ese colegio iban muchachos de todas las clases sociales del Perú. Iban muchachos de la alta burguesía, no muchos, pero sí un grupo de ellos, que eran enviados ahí por sus padres porque eran generalmente muchachos incorregibles a los que los padres no sabían cómo enderezar y pensaban que una disciplina militar los enderezaría. Había muchos muchachos de clase media que aspiraban a seguir luego carreras militares, a ser militares, marinos, aviadores, y que iban al colegio como a una antesala de la carrera militar. Y había muchos muchachos de los sectores más humildes del Perú. Había negros, había cholos, había indios, que tenían acceso al colegio gracias a un sistema muy amplio y generoso de becas. Cerca de 100 muchachos eran becados y entonces podían ingresar allí y estar en el colegio gratuitamente. Lo que hacía del colegio militar verdaderamente una sociedad peruana en formato menor. Muchos compañeros que eran cadetes pues recibían cartas de sus enamoradas y no sabían cómo responderles. Y entonces me contrataban a mí para que yo les respondiera. Y además me entregaban sus cartas, las cartas de las chicas. O sea que era pero muy divertido, muy divertido. Entonces leí muchísimo. Y lógicamente cada chico llevaba allí su propio mundo, llevaba sus prejuicios sociales y raciales, también sus resentimientos, sus rencores, y eso reproducía en pequeño y entre adolescentes todas las tensiones y violencias del Perú que yo ignoraba y que allí descubrí.
No fue para mí una experiencia grata, la del Colegio Militar Leoncio Prado, fue más bien muy ingrata. Sufrí muchísimo con el internado y descubrí qué hermosa era la libertad y qué terrible el encierro. Sufrí mucho con la disciplina que se aplicaba con gran severidad, con gran rigor. Y sufrí también con la violencia, que era, digamos, el estado de vida cotidiano en el colegio. Después de haber leído a Jean Valjean, tenía la idea de que la mejor manera de oponerse a la dictadura de Odría era militando en el Partido Comunista. Y yo decía, en San Marcos tiene que haber comunistas. Le général Manuel Apolinario Odría, qui régnait alors sur le Pérou, pendant mes années d'étudiant, avait renversé en leader civil le prestigieux juriste José Luis Bustamante y Rivero, qui avait remporté légitimement l'élection présidentielle. Manuel Esparza Zañartu, trafiquant en vin, le second homme de ce régime dictatorial, avait perpétré l'année précédente mon entrée à San Marcos en 1953, une grande rafle à la suite de laquelle beaucoup d'étudiants et de professeurs avaient été soit déportés en Bolivie, soit emprisonnés, assassinés, enterrés en cachette et à la va-vite. Les survivants dormaient à même la pierre au cachot de la maison d'arrêt du Panoptique, sans couverture et sans nourriture. La Fédération universitaire de San Marcos, à laquelle j'appartenais, avait décidé de demander audience à Esparza Zañartu afin de nous permettre d'apporter de quoi se couvrir et se nourrir à nos compagnons en détention. C'est la seule fois que j'ai vu Esparza Zañartu, quelques minutes à peine, lui qui allait devenir le personnage central de mon troisième roman, Conversación a la Catedral. Y abrió un cajón y sacó unos papeles donde reconocimos un periodiquito que sacábamos nosotros en San Marcos que se llamaba Cahuide, a mimeógrafo, donde por supuesto, claro, en todos los números pues lo atacábamos ferozmente a él. Y entonces lo levantó así, y lo hizo bailotear, ¿no?, ante nosotros, mirándonos, y finalmente habló. Y tenía una manera de hablar como arrastrada, como si estuviera cansado, como si le costara un esfuerzo soltar las palabras. Dijo, ¿y esto? ¿Y esto? Dijo, yo sé todo. ¿Dónde editan este pasquín? ¿Quiénes escriben en los artículos de este pasquín? Y entonces dijo, ¿y para eso han ido a la universidad ustedes? ¿Para hacer política? Bueno, esa es la idea que está en el origen de Conversación en la Catedral, es describir una sociedad bajo el imperio de una dictadura de este tipo, una dictadura militar, corruptora, pero no contar esta historia políticamente, sino contarla en las manifestaciones que tienen los distintos aspectos de la vida, ¿no? La universidad, la familia, el trabajo, en distintas generaciones y también en distintos sectores sociales, ¿no? Era una novela que me planteó muchas dificultades, porque claro, el tema era tan vasto, no encontraba yo una manera de atraparlo, ¿no? Hasta que, bueno, después de dar muchas vueltas, encontré la fórmula que apliqué en la novela, que es la fórmula de una conversación, de un diálogo entre un muchacho, antiguo universitario, antiguo militante clandestino, y un antiguo guardaespaldas de
funcionarios de la dictadura, ¿no? Y un poco a través de la vida de estos dos personajes, de los recuerdos de estos dos personajes, ir, bueno, desvelando la historia de esa sociedad. Cuando salió la novela, Esparza Zañartu vivía en las afueras de Lima y fueron los periodistas a preguntarle. Le dijeron pues clarísimamente que Cayo Mierda es usted, ¿no es cierto? ¿Ha leído usted esa novela? Y entonces su respuesta fue muy divertida. Dijo, hombre, si Vargas Llosa hubiera venido a consultarme, yo le hubiera contado cosas mucho más interesantes que las que hay en su libro. Los partidos comunistas de esa época en América Latina, creo que también después, pero sobre todo en esa época, eran profundamente stalinistas, dogmáticos, intolerantes para el adversario, fanáticos. Y creo que a mí me defendió mucho de caer en esa forma de sectarismo dogmático, las lecturas que hacía con enorme entusiasmo de Sartre y de los filósofos existencialistas franceses, en esa época muy de moda. Las discusiones en el seno de mi célula eran muy intensas y al año me cansé y rompí con el partido y me alejé de él, pero seguí siendo socialista. Y lo fui todavía más con el triunfo de la Revolución Cubana, una experiencia que a mí me conmovió profundamente. Pero me acuerdo que nos dividíamos muchísimo, ¿no? Entre los borgianos y los sartreanos. Yo era francamente sartreano, tanto que se burlaban de mí, me pusieron el sartrecillo valiente, porque citaba siempre a Sartre, ¿no? ¿Qué te decía él? Él te decía, la literatura no es algo gratuito, la literatura es una actividad que tiene una reverberación sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la historia. Las palabras son actos, yo me acuerdo de eso, las palabras son actos. ¿Tiene sentido hacer literatura en un mundo así? Sartre te decía, desde luego que tiene sentido, porque tú escribiendo puedes de alguna manera contribuir a que esa situación cambie, denunciar esas injusticias, mostrar al mundo, mostrar a tus propios compatriotas aquello que anda mal, aquello que es intolerable desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces esas ideas de Sartre a mí me marcaron muchísimo y creo que eso se ve en las primeras cosas que yo escribo, mis primeros cuentos, sobre todo mi primera novela. Yo creo que La ciudad y los perros es una novela que expresa de una manera muy evidente, muy inequívoca, ¿no?, las ideas de Sartre. Cuando terminé mis estudios en la universidad, obtuve una beca para hacer un doctorado en la Complutense en Madrid, y mi idea era pues pasar por Madrid, cumplir el requisito del doctorado y llegar a París, que era mi sueño realmente, y un sueño que pude realizar el año 59 al terminar los cursillos de doctorado en Madrid. Me vine a París con la promesa de una beca que luego no obtuve, pero de todas maneras ya me quedé en París, donde viví 7 años, en una época en la que todavía París, aunque no era el París de la Belle Époque, seguía siendo una ciudad de una gran vitalidad cultural, de una gran vitalidad política, y una ciudad donde o vivían o pasaban muchísimos escritores hispanoamericanos. La littérature française a eu beaucoup d'influence chez nous, et dans mon cas personnel surtout. Je crois que mon intérêt pour Paris, pour la France, a commencé quand j'étais à l'école, quand je lisais Dumas, par exemple, un auteur que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime encore. Et ça s'est confirmé, ça s'est décidé sûrement quand je suis entré à l'université. C'est à cette époque que j'ai lu un livre de Jean-Paul Sartre qui m'a beaucoup marqué, que je crois a été décisif pour ma formation. Y después íbamos mucho a la Coupole, y en la Coupole, pero un café de Montparnasse, tú veías en la mesa del lado a Sartre, a Jean-Paul, y después podías ver a la Brigitte Bardot si estabas con suerte. Ya la cena, cuando nos despedíamos, me di cuenta que era Julio Cortázar. Y yo lo había leído en el Perú, había leído su primer libro de cuentos, Bestiario,
había leído además una traducción maravillosa que hizo él de Edgar Allan Poe. Él ha dicho que empezó a sentirse latinoamericano en París. Y este es un sentimiento que es compartido por muchas otras personalidades que en algún momento han pasado años en el exilio o viviendo fuera de su país de origen. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Cuando salió el libro, pues hubo muchas protestas en el Perú, incluso hubo hasta un acto inquisitorial en el mismo colegio militar, fueron quemados muchos ejemplares del libro, los militares lo atacaron con mucha virulencia, incluso uno de ellos, que además tenía fama de intelectual en el ejército peruano, dijo que probablemente yo había sido pagado por el Ecuador para escribir un libro desprestigiando al ejército peruano. O sea que eso le da a usted una idea de la reacción del estamento oficial y castrense cuando apareció La ciudad y los perros. En realidad, todo eso sirvió de propaganda al libro, que tuvo un enorme éxito porque se creó un clima de gran curiosidad respecto a ese libro, pues que había sufrido un acto inquisitorial, ¿no? Mi vida cambió completamente porque, digamos, ya fui como confirmado como escritor, algo que todavía yo me resistía, digamos, a decir que era, ¿no? Pero sí, yo creo que fue providencial que la novela cayera en manos de Carlos Barral. Y fui a la oficina del UNESCO donde él trabajaba, me recibió y estuvo muy amable y pues me hizo algunos comentarios sobre la novela y entre las cosas que me dijo una cosa que me ha interesado mucho, que me parece una de las cosas más originales de esta novela, es que el personaje del jaguar se atribuye a un crimen que no ha cometido, simplemente para recuperar el liderazgo que tenía antes ante sus compañeros y que había perdido. Y yo le digo, pero no se atribuye el crimen, lo comete. Él mata al esclavo. Y entonces su reacción me dejó estupefacto. Me dijo, no, usted no ha entendido la novela que ha escrito. Me dijo, él se atribuye ese crimen y eso es lo que le da una grandeza trágica al personaje. Pero vamos, es evidente, es clarísimo. Reflexione. Bueno, fue tan persuasivo que a partir de entonces yo digo, no, él se atribuye un crimen que no cometió. Y no fue la primera vez, pero no es la última que me haya pasado de pronto encontrar un lector más inteligente que yo a la hora de juzgar lo que yo he escrito. Eso es lo maravilloso de la literatura. Es un simulacro de vida, pero como la vida misma tiene a veces contenidos, manifestaciones que escapan al control estrictamente racional del creador. Y eso es, creo, justamente una de las razones por que la literatura es tan importante, no solamente para gozar, sino también para entender la vida. El año 62, yo era periodista en la radio televisión francesa, estaba en México cubriendo una información. Cuando ocurrió la crisis de los cohetes y la radio televisión francesa me mandó a Cuba. Y llegué a Cuba en un momento de enorme exaltación en la vida de la revolución cubana. Había ocurrido la crisis de los cohetes, la isla esperaba una invasión de los marines en cualquier momento. Yo recuerdo en el malecón de La Habana, había las bocachicas, unos pequeños cañones antiaéreos que eran manejados por adolescentes, sobre los cuales pasaban rasando los sabres norteamericanos, y todo ese clima era fraternal y heroico. En cada visita, de alguna manera, ese entusiasmo fue perdiendo brío a medida que descubría una realidad que alejaba la Cuba de los sueños de la Cuba real. Era mucho mejor para un escritor estar con Cuba que estar contra Cuba.
se libraba del baño de mugre, por ejemplo, que recibimos todos los que optamos una postura crítica. Si estabas con Cuba, digamos, tú podías hacer lo que hicieras, jamás ibas a ser atacado por el enemigo verdaderamente peligroso para un escritor, que no es la derecha, sino siempre la izquierda. Es la izquierda la que tiene el gran control de la vida cultural en todas partes del mundo, y entonces, de alguna manera, enemistarse con Cuba, criticar a Cuba, era echarse encima un enemigo muy poderoso, y además exponerse a tener que estar en cada caso, en cada situación, tratando de explicarse y justificarse, demostrando que no eras un agente de la CIA, que ni siquiera eras un reaccionario o un proimperialista, es decir, tener la vida mucho más difícil. Padilla, seguramente algunos recordarán, era un poeta muy conocido que dejó la poesía para dedicarse a la revolución, llegó a ser viceministro de Comercio, y era una persona que formaba parte, digamos, de la estructura que dirigía la revolución. De pronto comenzó a hacer algunas críticas, no a la revolución cubana, sino a la política cultural de la revolución. Por esto fue atacado por toda la prensa oficial, encarcelado y acusado de ser agente de la CIA. Quienes conocíamos a Padilla sabíamos que esto era un disparate sin pies ni cabeza, y escribimos un manifiesto que circuló entre muchos autores que habían apoyado la revolución cubana y sin embargo lo firmaron protestando contra lo que era clarísimamente una injusticia y una falsedad. Bueno, el resultado seguramente algunos lo recuerdan. Padilla salió de la cárcel acusándose de ser un agente de la CIA, nos acusó a todos quienes lo habíamos defendido de ser también agentes de la CIA, y esto significó para muchos escritores que no éramos comunistas, pero que apoyábamos y defendíamos la revolución cubana, la ruptura con esa sociedad a la que desde entonces empezamos a criticar, no como lo que parecía ser, sino como lo que realmente era. Hay que reconocer, ¿no?, que la Junta Militar en estos 8 años pues, ha introducido algunos cambios positivos, ¿no? Ha hecho una reforma agraria, por ejemplo, que es bastante profunda, y una política de participación de los trabajadores en las empresas que también es muy positiva y que tiende, ¿no?, creo que no lo ha conseguido, pero por lo menos tiende a disminuir las enormes diferencias sociales y económicas en el país. Ahora, el problema es que junto con estas reformas positivas, pues un gobierno militar que no ha nacido de las urnas, que no ha nacido del voto, que ha nacido de la fuerza, es un gobierno que tiene un lastre muy grande, ¿no? Entonces, ese lastre se ha acentuado mucho en los últimos años, ha habido tendencias autoritarias, intolerancia para con la crítica, se han clausurado revistas, se ha deportado a periodistas y políticos de oposición, en fin, han habido muchos abusos de ese tipo, ¿no? De la dictadura militar del general Velasco, por primera vez en la historia del Perú llamó a los intelectuales. Hay una diferencia enorme. No, ya lo sé, pero es un caso distinto. No puedes comparar a los gobiernos mexicanos. No estaba hablando de los gobiernos mexicanos de los años 20 y 30. Son distintos en todo, pero por lo menos se parecen en esto, en que los militares, al igual que el PRI, llamó a los intelectuales. La dictadura militar de Velasco llamó a los intelectuales y los intelectuales acudieron en masa y sirvieron a la dictadura militar en funciones, en algunos casos, execrables. Se convirtieron en propagandistas de acciones, de medidas que eran verdaderamente antidemocráticas, antipopulares, y simplemente porque se dieron a la tentación del poder, no por principios, sino simplemente... Estoy totalmente de acuerdo. Perú es para mí una especie de enfermedad incurable y mi relación con él es intensa, áspera, llena de la violencia que caracteriza la pasión. Tengo la impresión que mi relación con el Perú es más adulterina que conyugal, es decir, impregnada de recelos, apasionamientos y furores. Conscientemente lucho contra toda forma de nacionalismo, algo que me parece una de las grandes taras humanas y que sirve de coartada para los peores contrabandos. Pero es un hecho que las cosas de mi país me exasperan o me exaltan más y que lo que ocurre o deja de ocurrir en él me concierne de una manera íntima e inevitable. Es posible que si hiciera un balance, resultaría que a la hora de escribir
lo que tengo más presente del Perú son sus defectos. También que he sido un crítico severo hasta la injusticia de todo aquello que lo aflige. Pero creo que debajo de esas críticas alienta una solidaridad profunda. Que me haya ocurrido odiar al Perú, ese odio, como en el verso de César Vallejo, ha estado siempre impregnado de ternura. Y es verdad que mi posición no es tan radical como la de otros escritores latinoamericanos, una posición más moderada, si usted quiere, ¿no? Yo estoy a favor de reformas, por supuesto, en nuestros países muy profundas, pero también estoy porque eso se haga dentro de un clima democrático, dentro de una legalidad democrática, respetando siempre la libertad de prensa, la crítica, que me parece fundamental, ¿no? Esto para algunos podría ser una actitud cobarde, tomando en cuenta que usted es un importantísimo líder de opinión y un hombre joven del que tal vez esperaría más, o una participación más activa. Cobarde no crea, curiosamente creo que hoy día se necesita más coraje, más valentía para defender posiciones reformistas que para defender posiciones extremistas. ¿Sabes? Lo más cómodo, lo más convencional hoy día es defender el apocalipsis, ¿no? Tengo la impresión que la reforma, la moderación, defender la convivencia, defender la tolerancia, es algo que curiosamente hoy día requiere un gran coraje porque no tiene buena prensa esa actitud, ¿no? Sobre todo en el mundo intelectual. El mundo intelectual tiende más bien a idealizar y a dar un derecho de ciudad más fácilmente a quien adopta posiciones extremistas y apocalípticas, ¿no? Usted ha dicho también en alguna ocasión que es absolutamente inmune al humor en literatura. Y que para usted el humor en literatura es, o el humor posiblemente en general, es irreal. Es decir, la realidad contradice al humor. Eso no está tan bien, quizá en contradicción, al menos aparente, con Pantaleón y las visitadoras. Bueno, aparente y también esencial. Sí es algo que dije en un momento que pensaba efectivamente que el humor era incompatible con el tipo de novela que quería hacer. Y luego al escribir Pantaleón y las visitadoras descubrí que era absurdo pensar así, que el humor realmente es un elemento muy importante en la literatura y que incluso hay un sector de la realidad, de la experiencia humana, que solo se puede expresar o al menos se puede expresar más profundo y ricamente a través del humor, ¿no? Ese es un descubrimiento que hice escribiendo Pantaleón y estoy muy arrepentido de haber hablado mal del humor en literatura. Estaba en México, sonó el teléfono, me dijo: yo soy Cristian Ferri. A mí me ha contratado la Paramount para promover el cine en lengua española. Y entonces lo llamo para ofrecerle que usted dirija una adaptación al cine de su novela Pantaleón y las visitadoras. Entonces yo le dije: usted está loco. No sé absolutamente nada de cine. Y creo que esta película tendría que filmarla el propio autor, porque creo que tendría que ser una película de autor. Entonces me dijo: cuando el chico de la Paramount dice eso, esa película se hace. O sea que usted va a dirigir esa película, no se preocupe, yo le voy a poner un magnífico ayudante de dirección que sabe todas las cosas que hay que saber, y usted está ahí y dice: ¡acción! Ya. Y dicho sea de paso, le ofreció un montón de dinero. Yo quedé convencido que el cine no era serio, para mi papá, y acepté para ver cómo era eso, y entonces... Bueno, entonces él con el contrato me regaló un manual. Fíjese, el único caso en la historia del cine. Un director de cine en la noche estudiaba un manual y en la mañana ponía en práctica lo que había aprendido con actores de verdad y con toda una infraestructura cinematográfica. Bueno, así salió la película. Ocurrieron todas clases de catástrofes. Hubo un tifón que se llevó todo el decorado y al final. Yo tuve que viajar a mostrar, porque él me dijo que sí, yo quiero ver la película antes que se exhiba. Y llevé los rollos, en esa época pues eran rollos. Los rollos, claro. De la película, prácticamente en la mano. Y vimos la película en una sala privada y quedó también bastante contento, un poco sorprendido con la adaptación por el cambio que había el personaje, pero me dijo que era una opción del director pues poner algunos puntos personales, pero que le parecía que estaba muy adecuado y quedó contento. Por eso yo quedé muy, muy satisfecho con que a él le gustaran las adaptaciones, porque le tengo y le tuve una profunda admiración. Para decirles que por fin pasó el susto. Tenía mucho miedo de ver esta adaptación musical y la verdad estoy
Contentísimo. Creo que la adaptación es espléndida, que respeta muchísimo el espíritu de la novela. Ahora, no sé qué es peor en Mario, reconociendo que tiene 3 novelas históricas inamovibles y maravillosas, sus 3 primeras novelas, sí, ¿no? Sí, sí. Bien, o sea, La ciudad de los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Eso es historia, no lo discute nadie. Pero digamos, no sé qué es peor como desenlace, hablar mal de Sartre, a quien tanto adoró, o haber perpetrado o coperpetrado la peor película que he visto en los últimos 12 años de cinéfilo. ¿Ahora? Sí. No lo he visto. La fiesta del Chivo es, fíjate, es tan mala que Ed Wood podría ser Orson Welles. O sea, yo creo que el señor Llosa le acaba de quitar el título a Ed Wood del peor cineasta de Hollywood. ¿Ah, sí? Ah, sí, tienes que verla. Ah, sí, tengo que ir a verla. Ah, es que tienes que verla, es un hito en la destrucción del cine. Una última, ¿dónde la pasó usted peor, en el cine o en la política? En la política la pasé muy mal, pero también viví experiencias que no puedo olvidar, ¿no? De participación de tanta gente en un proyecto común, que fue un proyecto pues idealista, generoso y que fue respaldado, no hay que olvidarse, por muchos peruanos, ¿no? Creo que soy mucho menos exigente cuando voy al cine que cuando leo. Si un libro es malo, generalmente hoy en día no lo puedo leer. Si una película es mala, a mí me puede entretener, me puede divertir, siempre que no sea pretenciosa. Una mala película a mí me hace pasar un buen rato. Una mala novela me irrita, me exaspera y de hecho no la termino nunca. Hay días en que yo necesito ver una película donde haya tiros, ¿no es cierto? Si hay tiros y hay un poco de sexo, sé que la película esa a mí me va a gustar, ¿eh? Me va a hacer pasar un buen rato. Puede ser que no me guste, pero me haga pasar un buen rato. Admiro mucho a los cineastas que han sido capaces de crear un mundo a partir, como ocurre en la literatura, a partir de obsesiones, de manías. Buñuel, por ejemplo, típico creador cinematográfico maniático. En literatura, pues, hay muchísimo escritor maniático. En el cine es mucho más difícil porque hay toda una estructura donde las manías generalmente quedan destruidas, ¿no es verdad? Donde el escritor, el cineasta no puede imponer su personalidad. Los que lo han conseguido, a mí, son los que yo admiro más. Un Orson Welles, un Visconti, un Buñuel, un Bergman, a pesar de que son mundos tan distintos, pero todos ellos tienen un sello muy personal. Esos son, digamos, los cineastas que respeto, que admiro, pero no necesariamente todos los que me gustan. Me gusta, si tuviera que quedarme con un cineasta, probablemente me quedaría con John Ford, porque los westerns de John Ford para mí me han hecho gozar tanto. Yo viajaba a Las Palmas desde Madrid en un avión. La azafata se me acercó y me dijo, mire, ahí atrás hay un señor que lo admira a usted muchísimo. Tiene una enorme admiración, es tímido, no quiere molestarlo, no quiere que le escriba usted un autógrafo, quiere darle la mano. ¿Podría acercarse a darle la mano? Por supuesto, que se acerque a darme la mano, encantadísimo. Y vino un señor relativamente joven y que estaba profundamente conmovido. Y entonces más o menos me dijo, mire, usted no sabe lo que significa esto para mí, usted no sabe lo que han sido sus libros en mi vida. Yo no sabía qué decirle, y entonces allí vino la cuchillada. Me dice, porque 100 años de soledad cambió mi vida. Bueno, mira, la emoción de este señor era de tal naturaleza que yo no me atreví a decirle, mire, yo no soy García Márquez, lo siento muchísimo, le pido 1000 perdones, pero no soy el que usted cree. Y le di la mano. Suplanté a García Márquez.
Los periódicos españoles publicaron hace muy pocos días la noticia de que habéis tenido un altercado violento en el que Vargas Llosa había puesto nocaut a su amigo García Márquez. ¿Esto significa el fin de la amistad? Bueno, los periodistas tienen a veces más imaginación que los propios novelistas. ¿Pero qué pasó? ¿O es mejor ignorarlo? Bueno, ha habido un incidente, efectivamente, pero que no tiene, en fin, características ni literarias ni políticas, como han dicho los periódicos, ¿no? Me he encontrado aquí con una revista donde he visto que este incidente parece que ha sido fraguado por un editor para levantar las ventas del Otoño del Patriarca y Pantaleón en las Visitadoras. Pero no es eso. No, en absoluto no. O sea que no ha sido ni un incidente comercial, ni un incidente político por discrepancias o divergencias ideológicas, como también se ha dicho en alguna parte. Ha sido por otras cosas, de tipo personal. Así es. Muy bien. ¿Y seguiréis siendo amigos o no se sabe? Pues eso no se sabe nunca. La amistad, como todo, es tan relativo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó entre Patricia Vargas Llosa, que en ese momento estaba separada de Mario, y no diré más, pero tiene que ver con el momento aciago del barco Rossini entre Barcelona y el Callao? ¿Qué pasó entre Patricia y García Márquez entre el año 74, mediados, cuando Mario se separa de Patricia, y noviembre de 1975? Cuando muere Franco, Mario está dictando clases en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y ya se ha reconciliado con Patricia. En ese año o poco más ocurrió una traición por parte de García Márquez. García Márquez le fue desleal a Vargas Llosa y por eso el genio peruano dejó nocaut al genio colombiano. Cuando uno hablaba con García Márquez, él era enormemente divertido, contaba anécdotas siempre fascinantes, porque además las contaba maravillosamente bien, pero García Márquez no era un intelectual. García Márquez funcionaba mucho más como un artista, como un poeta, que como un intelectual, es decir, alguien que reelabora conceptualmente aquello que hace y está en condiciones de explicarlo. Él no estaba en condiciones de explicar intelectualmente el enorme talento que tenía a la hora de ponerse a escribir, lo cual quiere decir que a la hora de ponerse a escribir funcionaba fundamentalmente a base de intuiciones, de instintos, de pálpitos, que no pasaba tanto por, digamos, lo conceptual, esa disposición extraordinaria que tenía para acertar tanto con los adjetivos, con los adverbios y, sobre todo, con la trama, la materia narrativa. Cuando uno, digamos, estudia la obra de García Márquez, se da cuenta de una complejidad extraordinaria, de una complejidad intelectual extraordinaria, y yo tenía la sensación en esos años que fuimos tan amigos, de que él no era consciente muchas veces de las cosas mágicas, milagrosas que hacía a la hora de componer sus historias, a la hora de fantasear sus historias. Quizá por eso le molestaba tanto a García Márquez el intelectual. Una persona como Octavio Paz, por ejemplo, él podía admirarlo, pero siempre a mucha distancia, porque la idea de alguien que pensaba siempre, que pensaba sobre todo, que todo quería entenderlo y explicarlo, a él era realmente la antípoda de lo que él era en verdad. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No lo conozco. Entonces, Vargas Llosa lo fue a visitar una vez, a mitad de los años 80, ¿no es cierto? Lo fue a ver, y yo ya les dije que con Borges uno inmediatamente se sentía cómodo, y muchos amigos han metido la pata por eso, porque se sienten cómodos. Y entonces Vargas Llosa estaba hablando con él y le dijo: Borges, pero ¿cómo puede ser que usted viva en este departamento? Porque Borges efectivamente vivía en un departamento muy modesto,
que algunos de nosotros conocemos, y un departamento de 3 ambientes, donde había goteras. Entonces había una palangana y caía la gota. Y Borges estaba lo más tranquilo, tenía una piecita ahí, ¿no? Entonces Borges se levantó y le dijo, bueno, que le vaya muy bien, nosotros dice, los caballeros argentinos no hacemos alarde, le dijo. Entonces Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y al día siguiente Borges decía, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me mudara, dice. Borges, me ha impresionado mucho aquí al ver su biblioteca no encontrar libros suyos. No hay un solo libro suyo en su biblioteca. No. ¿Y por qué no tiene libros suyos? Porque yo cuido mucho mi biblioteca. ¿Quién soy yo para nombrarme con Schopenhauer? Y tampoco libros sobre usted. Veo que tampoco hay ninguno de los muchos libros que se han escrito sobre usted. Yo leí el primero que se publicó durante la dictadura en Mendoza. ¿Cuál dictadura, Borges? Porque desgraciadamente han habido tantas que... Bueno, yo digo la de aquel, mi cuyo nombre no quiero acordarme, sí. Y ni mencionarlo. No, tampoco, no uso buenas palabras como evitarlas. Bueno, se publicó un libro, Borges, Enigma y Clave, escrito por Ruiz Díaz, un profesor mendocino, y por un boliviano, Tamayo. Y yo leí ese libro a ver si encontraba la clave, ya que el enigma lo conocía. Después no he leído ningún otro. Alicia Jurado escribió un libro sobre mí, y yo le agradecí y le dije, sé que es bueno, pero el tema no me interesa, o quizá me interesa demasiado, aunque no voy a leerlo. Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores. Ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Al igual que las otras dictaduras latinoamericanas, fue incapaz de traer la justicia social. No creo que se pueda decir que en México haya una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Creo que las desigualdades son tan grandes y originadas por las mismas razones de injusticia social, de corrupción que en otros países latinoamericanos. Entonces, la dictadura tuvo también, en el caso de México, las mismas consecuencias que tienen las otras dictaduras latinoamericanas. Es verdad que ha habido una crítica interna muy talentosa, muy generosa, muy valerosa de muchos intelectuales mexicanos, naturalmente, entre ellos Octavio Paz, sin ninguna duda. Pero creo que es muy importante también denunciar el caso mexicano, y espero que no se me considere pues como un mal invitado, por decirlo de esa manera, pero como esto se está democratizando y este país ahora se abre a la libertad, quiero ponerlo a prueba, y quiero poder decirlo aquí abiertamente, porque eso lo he pensado yo desde la primera vez que vine a México, un país que, por otra parte, pues yo admiro y quiero tanto. Mario Vargas Llosa habló de dictaduras militares, así comenzó su intervención. En México, es un hecho, no ha habido dictaduras militares, y agregué, pero sí hemos padecido la dominación hegemónica de un partido. Esto es una distinción fundamental y esencial. Todo lo demás que ha dicho Mario Vargas Llosa es motivo de discusión, pero sí hay que poner muy en claro que
que en México hemos tenido un sistema de dominación hegemónica de un partido. Eso no es, querido Enrique Krause, tampoco dicta blanda ni dictadura. Es un sistema peculiar y no único de México, de otros países. Y además interesándole mucho la política, y lo ha demostrado hace muchos años, y desde luego cuando habla se le nota, ¿no?, que le apasiona la política. Pero claro, usted es escritor. Sí, no me apasiona la política, no. Es decir, la política para mí es una obligación moral. Es decir, yo... Pero bueno, le interesa, quiero decir, que está ahí, lee... Si viviera en un país como España hoy día, probablemente no escribiría sobre política, es decir, escribiría sobre literatura y me dedicaría casi exclusivamente al trabajo literario, ¿no? Me interesaría en la política a partir de mi propio trabajo de escritor. Pero creo que en el Perú o en América Latina hoy día un escritor no tiene el, digamos, derecho, ¿no?, de prescindir de un debate en el que un escritor tiene algo que aportar. Un escritor en América Latina es un ser privilegiado, ¿no? Es un ser que sabe leer, que sabe escribir, en países donde mucha gente no lo sabe, que tiene tribunas. Existe todavía esa visión un poco ingenua del escritor como hombre capaz de dar respuestas a los problemas de la gente. Y entonces, pues creo que todo eso el escritor debe aprovecharlo para defender las causas... En lo que cree, ¿no? Claro. Tan grande y hermoso, de historia gloriosa, hoy lo surca el dolor. Esto tiene que cambiar. Vamos Perú, hagamos el gran cambio, así trabajaremos en paz y libertad. Vamos Perú. Al Perú, marca las 3 escaleras del Fredemo. Vargas Llosa, presidente. Nuestro gran escritor Vargas Llosa no lo entiende. No lo entiende, ¿eh? No. Él no entiende, por eso nunca pudo ganar alguna elección, porque no le entiende. Y la norma es que cuando la sabia natura concede una cualidad, concede un don, concede uno solo, nunca dos. Entonces, claro, Mario Vargas Llosa es un destacado hombre de letras, es un reconocido novelista, pero no habría podido ser un destacado político, porque no tiene el don de la política, ¿no? Mire, la falta de movilidad social en una sociedad como la peruana incentiva tremendamente los resentimientos de tipo social, de tipo étnico, de tipo racial. Esa es una realidad desgraciada en mi país y creo que también en otros países de América Latina. En la campaña electoral, esos resentimientos de tipo étnico y racial jugaron, por desgracia, un papel. En la medida de mis fuerzas intenté yo evitarlo, porque creo que en un país donde hay tantas divisiones, echar aceite al fuego de los resentimientos raciales, pues es algo muy peligroso, pero desgraciadamente ocurrió. Y en un momento final de la campaña hubo una especie de polarización absurda, muy artificialmente creada, pero inequívoca, en la que parecía que votar por el señor Fujimori era votar por los cholos, por los indios, por los negros, y que votar por mí era votar por los blancos. En la realidad, pues no era así, porque había muchos cholos y muchos negros y muchos indios, afortunadamente también dentro de lo que era la coalición del Frente Democrático. Esta es la cola más injusta que puede haber en un país, la cola de los desocupados. Hombres de bien que buscan un trabajo honrado para ganarse la vida y no lo consiguen. ¿Profe chamba? No chamba, viejo. El problema de los desocupados es mi problema. Pongamos el Perú a trabajar. Vamos a crear trabajo. Y vamos a hacerlo de la única manera posible, promoviendo todas las inversiones que den empleo a los peruanos. ¿Inversiones extranjeras? Bienvenidas. ¿Inversiones peruanas? Mejor aún, toda inversión que dé empleo a los peruanos tendrá mi apoyo. Y así, de una vez por todas, pondremos a nuestro país a trabajar. Mario Vargas Llosa, el gran cambio. La modernidad no se consigue a través de la lectura, ni viviendo en Londres, doctor Mario Vargas, ni en París. La modernidad primero se plantea, pero conociendo la realidad nacional, la realidad difícil,
Y por eso decir que va usted a hacer durante su gobierno una Suiza del Perú, eso es engañar a los conciudadanos. Y si usted habla de cuestiones personales, hace 3 años en la revista Sí, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Yo pido, más bien, que se aclare en forma definitiva este asunto, porque si queremos la lucha contra el narcotráfico, quien ejerce la presidencia de la República debe tener la moral bien en alto. Su dúplica, durante 2 minutos, doctor Vargas Llosa. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no ha vuelto a repetir, o de Madame Carmelí, la famosa astróloga de Cambio 90, electa diputada del Cusco, y condenada por el Poder Judicial a 10 años de cárcel por narcotraficante. Yo no he dicho que en 5 años se puede convertir al Perú en una Suiza. Desgraciadamente no es así. ¿Cómo me gustaría? ¿Cuánto me gustaría que este país, con el que he sido muy crítico, en esos 20 libros que no ha leído el ingeniero Fujimori, porque si los hubiera leído sabría hasta qué punto yo conozco y me he metido al meollo profundo del Perú? ¿Cómo me gustaría que en 5 años yo pudiera como presidente convertir al Perú en el país más próspero del mundo? Eso no se puede hacer. Y nunca he visto este nivel, nunca. He asistido y he propiciado debates muy enconados, durísimos, pero no se llegó a este nivel. Al nivel que ha llegado el ingeniero Fujimori hablando de la drogadicción de Mario Vargas Llosa y del peligro para la seguridad del Estado que eso puede representar. No solamente es una bajeza, sino es francamente una de las tonterías más oscuras, ofensivas que se hayan escuchado en televisión y en política en el Perú. La alusión al elogio de la madrastra como libro negro, como libro que debería estar en el índice, es francamente lamentable, por decirlo menos lamentable. Es muy difícil no acceder a la provocación moral que el ingeniero Fujimori le plantea a todos sus interlocutores, porque es la constante invocación a descender a un nivel donde todo es posible, donde toda mancha es propicia, donde todo golpe puede darse. Trataremos de no descender a ese nivel. Il y a aussi contre vous un vote anti-intellectuel, c'est-à-dire un intellectuel comme vous, cosmopolite, qui parle plusieurs langues, qui est reçu et fêté à Paris, à Londres, à Madrid, à New York. Je ne sais pas si anti-intellectuel. Je crois qu'il y a eu, à un moment donné, on a dit, enfin, c'est pas un Péruvien, c'est un Européen, parce que j'avais dit que je voulais faire de mon pays un pays semblable à ceux de l'Europe, hein, ces pays que j'aime. Oui. Je l'ai dit dans la campagne, oui, je veux que le Pérou devienne un pays enfin, semblable, hein, pas identique, mais semblable. Et ça a été joué aussi, hein, ça a été un facteur, on a dit, enfin, il n'est pas péruvien, hein, il veut changer l'identité du Pérou. Hein. Oui. Et peut-être ça a eu une influence sur quelques électeurs. Oui. Alors, si vous aviez été élu, je vous aurais donc reçu aujourd'hui comme président du Pérou, et j'aurais pu dire que vous étiez le premier président d'un État au monde à avoir écrit et publié un livre érotique. Hein, l'éloge de la marade. L'éloge de la marade, dont nous parlerons dans un instant. C'est un livre qui a participé à la campagne électorale, hein, oui. Parce qu'on a, oui, mon adversaire a lu des extraits à la télévision, hein, pour montrer que j'étais un pornographe et un perverti. Hein. Oui, mais, alors, mais maintenant je dis, il y a quand même 40% des électeurs péruviens qui ont voté por la pornografía y por la perversión. ¿Eh? No hay duda en todo caso de que es mejor padre que candidato presidencial, porque esto de ir por el mundo besando bebés y comiendo cuy, que es esta rata peruana del monte, o bailando guayno, creo que se le da mucho menos bien que ser padre. ¿Tú qué piensas? Bueno, no, sí. No te presentes más, por favor. Tentación que, por lo que nos ha contado Mario Vargas Llosa, no siente en absoluto eso de dedicarse de nuevo a la política. Absoluto, no. Patricia Llosa ha dicho, está bien, yo también saldré en el paseo por el tiempo. Señora Llosa, Patricia. Bueno, eso sí que es raro porque... Eso sí que es raro, ¿eh? Tengo que decirte, Julia, que esto sí realmente habla de tu talento persuasivo, porque la versión de mi mujer a la televisión y aparecer en un programa es algo que no sé cómo has podido tú vencerlo, ¿eh?
Tiene una capacidad de convicción, desde luego, única, porque al terminar la campaña electoral me juré nunca más aparecer en la televisión y mira, aquí estoy. Bueno, a todo esto, Patricia Llosa durante muchos meses intentó convencer a su marido de que no se presentara a esas elecciones en el Perú, ¿no? Sí, es cierto, durante mucho tiempo, casi un año, di una batalla, pero la di de una manera tan solitaria que al final la perdí, ¿no? Espero, Patricia, que otras batallas las gane usted. Desde luego, pero esa no quiero ganarla, ¿eh? Además, la de las elecciones. Además vivió como la esposa de Mario Vargas Llosa el efecto de ser una aspirante a primera dama del Perú. Eso debe ser difícil para una mujer como usted que siempre quiere mantenerse detrás, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es que una vez que estuvimos dentro, pues ya me puse a trabajar muchísimo y me vestí la camiseta del Frente Democrático y, pues mire, se hizo lo que se pudo, ¿no? El presidente, pues técnicamente no lo es. Es el hombre que manda en el Perú, pero a partir del 5 de abril la legitimidad que le habían dado los electores peruanos la perdió, destruyendo, sin que hubiera ninguna necesidad para ello, ¿no?, ese sistema democrático que le había permitido llegar a la presidencia. Quizá es una de las cosas más trágicas, porque el señor Fujimori no aplicó su programa cuando llegó a la presidencia, aplicó en buena parte el programa nuestro, que el peruano elector había rechazado. El pueblo peruano lo entendió, lo aprobó. Las medidas económicas tomadas por el gobierno del señor Fujimori fueron populares. El Congreso peruano, que era un Congreso donde había realmente representantes de muy alto nivel, también lo entendió, le dio unos poderes extraordinarios que había pedido. En el escenario internacional había mucha simpatía por esta nueva política económica, de liberación, de privatizaciones del señor Fujimori. ¿Qué necesidad había de cerrar el Congreso, de cancelar la Constitución, de cerrar el Poder Judicial, de empezar a gobernar con una pequeña camarilla de asesores, resucitando la tradición autoritaria? Mire, eso es lo que me parece injustificable y es lo que me ha empujado otra vez a opinar y a criticar lo que está sucediendo en el Perú, a pesar de haberme hecho yo la promesa a mí mismo de no volver a participar, digamos, en debates de política peruana, ¿no? La razón por eso era porque yo había organizado el grupo de apoyo económico para pagar las deudas públicas del Perú, para que el Perú se reinserte en la economía, en el sistema financiero internacional, para que pudiéramos combatir, creo que era 7.000% de inflación, y comenzar un crecimiento en un país donde había un decrecimiento. Y en ese momento, Mario, si usted se recuerda, había pedido que se le corte todos los flujos de fondos al país. Y a mí me interesaba que se sepa que eso era una mala idea. Vargas Llosa es esencialmente, diría yo, un hijo de puta. Perdone, por favor, ¿cómo? Se lo vuelvo a repetir en buen peruano. Es un hijo de puta. Yo hice en ese momento lo que yo creía que era necesario, que es mantener al Perú en el sistema financiero internacional. Y el señor Vargas Llosa tendría pues una idea distinta, que era cortarle los fondos al Perú. Y una vez que no se le cortaron los fondos al Perú, a mí me pareció pues que había vencido ya el plazo de una enemistad que se refería a distintos puntos de vista. Creo que con absoluta objetividad yo puedo afirmar que nunca en la historia del Perú se ha llegado a la inmundicia impresa que representa hoy día esa prensa chicha que maneja Montesinos. Nunca, jamás en la historia del Perú. Y me pregunto si en algún país latinoamericano ha habido o hay algo parecido. Cuando uno despliega, yo lo hice al segundo día de mi estancia en Lima, sobre una mesa, esas primeras páginas de esos pasquines pestilentes. Yo sentí vergüenza, yo sentí un sonrojo, ya no como peruano, sino como ser humano. ¿Cómo puede el ser humano llegar a esa exhibición de deshonestidad, de vulgaridad, de chabacanería? Es decir, cómo la vileza, la infamia puede convertirse en letra impresa. ¿Y cómo puede haber una sociedad que lo acepte? Y lo compran, ¿no? Bueno, no sé si lo compran. Puede ser que no creo que tenga necesidad de venderse esa prensa que paga pues la dictadura con el dinero de los peruanos. Pero que se exhiba, que esté colgada allí para envenenar, para envilecer, encanallar el espíritu de los ciudadanos.
A eso no se ha llegado nunca, Beto, jamás en la historia del Perú. Yo he vivido en dictaduras, Odría, Velasco, fueron dictaduras duras, abusivas, pero jamás. La prensa en la época de Velasco yo creo que sufrió realmente una gran degradación moral, pero a estos niveles no ha llegado nunca en la historia del Perú. Es decir, la dictadura, además de atropellarnos, de privarnos de las libertades, nos está envileciendo moralmente, nos está ensuciando moralmente con la exhibición de ese tipo de armas, de instrumentos para manipular a los peruanos, para intimidarlos, para aterrorizarlos. Esto lo ha escrito Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa en los últimos años ha dicho todas estas cosas, todas estas lindezas, todos estos caramelitos de su ahora protegido Ollanta Humala. Leamos. Mario Vargas Llosa ha escrito que Ollanta Humala es, y cito entre comillas, porque no lo he escrito yo, lo ha escrito Mario Vargas Llosa, nazi, racista, inculto, payaso, cavernario, estúpido, monstruo, caudillo bárbaro, obtuso y discípulo de Hugo Chávez. ¿Y por ese señor nos pide que votemos usted, Mario Vargas Llosa? Pero si es nazi, si es inculto, si es caudillo bárbaro, si es discípulo de Hugo Chávez, si es obtuso, si es racista, no deberíamos votar por Ollanta Humala, ¿no? ¿Merece el Premio Nobel de Literatura? Sin ninguna duda lo merece, pero yo creo que por añadidura deberían darle también el Premio Nobel al rencor. Si te dieran a elegir entre la presidencia del Perú y el Premio Nobel, te parecería un dilema infantil, ¿no? Bueno, son como el agua y el aceite, son cosas que no tienen que ver una con otra, ¿no? ¿Te duele no haber recibido el Premio Nobel? No, en absoluto. César. ¿Quisieras recibirlo? Bueno, naturalmente que me sentiría muy contento si recibo el Premio Nobel. Pero Parece que te pueden hacer sufrir muchos años más todavía. Sí, bueno, pero nunca hice del Premio Nobel realmente una obsesión. Estocolmo olvidó el frío que lo paraliza. Desde la mañana todos esperaban que llegaran las 5 de la tarde, hora en que Mario Vargas Llosa leería el tradicional discurso que cada año prepara el acreedor del Premio Nobel de Literatura. Hombre, caray, llegaste, ¿qué tal? Estaba preguntando... Aquejado por una inoportuna ronquera, Vargas Llosa partió del Gran Hotel rumbo a la Academia Sueca a las 4:30 de la tarde. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. Pues ha cambiado absolutamente. Yo llevaba una vida mucho más tranquila, ahora llevo una vida mucho más movida, pero estoy encantada, ha cambiado para bien. A mí me ha incorporado un poco a una rutina muy estricta. Para mi trabajo la sigo teniendo, pero el resto de mi vida se ha ordenado muchísimo con Isabel y gracias a Isabel. Ha sido noticia en los últimos tiempos en las revistas del corazón, ¿no es cierto? Estamos invadiendo los terrenos peligrosos. Estamos invadiendo unos terrenos en que no solo no me muevo con facilidad, sino que simplemente no me muevo, ¿no? ¿Y el amor a los 85 cómo se lleva?
Bueno, hablo del amor, es un viejecito ya. 85 años ya es una edad muy respetable. ¿Cambia el concepto del amor cuando pasa el tiempo, Mario? ¿Cambia ese concepto? Pues, hombre, tienes una cierta nostalgia, ¿ah? Y al mismo tiempo tienes una mayor serenidad. Ya el amor no te produce, digamos, esos terremotos que te producía cuando eras más joven. El comunismo fue algo más que una doctrina económica, que una visión de la historia, que una filosofía política. Fue un mito. Y los mitos son mucho más difíciles de combatir que las doctrinas filosóficas o políticas. Fue un mito que nos ofrecía traer el paraíso a la tierra, crear una sociedad sin explotados ni explotadores, en la que habrían desaparecido la codicia, la avidez por el dinero, en la que convivirían los hombres y las mujeres de distintas creencias y costumbres en una especie de santidad evangélica. Este mito prendió extraordinariamente en el mundo, entre los jóvenes, entre los trabajadores, y hoy en día está muerto y enterrado. La doctrina que nos prometía traer el paraíso a la tierra creó las dictaduras peores que se conocen en la historia de la humanidad. Estableció un sistema de control en el que el individuo prácticamente no existía y en el que los privilegios del dinero estaban siendo reemplazados por los privilegios del poder, que creaban dentro de las sociedades unas diferencias infinitamente peores que aquellas que existen en las sociedades capitalistas. ¿Se puede alcanzar la perfección a nivel individual? Sí. Un hombre puede decidirse a ser santo y serlo. A nivel colectivo, jamás. Jamás nos pondremos de acuerdo entre todos, porque somos distintos, porque en la naturaleza humana está el ser distintos unos de otros, en una comunidad de valores estéticos, morales, culturales, de costumbres. En eso prevalecerá siempre una diversidad. Y el único sistema que nos permite coexistir dentro de esa enorme diversidad que representamos todos es precisamente ese sistema democrático, que yo creo no tiene en el mundo contemporáneo una defensa más válida, más persuasiva, más sólida que la que hizo Popper, describiendo justamente la tradición totalitaria de Platón a Marx. El concepto de cultura, que cuando tú y yo éramos muy jóvenes era algo perfectamente claro e identificable, ha ido a lo largo de estos últimos 30, 40 años ensanchándose para abarcar tantas cosas, para representar tantas cosas a la vez, que hoy día prácticamente ya no quiere decir nada de lo que dijo y simplemente quiere decirlo todo, que es una manera de decir nada. Todo se ha vuelto cultura y ya nada es cultura, porque la cultura se ha identificado con el entretenimiento. Ha pasado a ser una de las formas del entretenimiento y entonces con eso se ha perdido calidad, se ha perdido profundidad, se ha perdido excelencia y se ha perdido sobre todo esa capacidad crítica que tenía tradicionalmente la cultura para cuestionar lo establecido, para problematizar lo que parecía, digamos, logrado, alcanzado. La cultura ahora es una diversión, un entretenimiento, y bueno, compite con otras formas de diversión y de entretenimiento, lo que en el campo específico de la cultura significa abaratamiento, frivolización, banalización. Desde luego, creo que ese es un fenómeno general y que hay afortunadamente muchas excepciones.
El señor rector de la Universidad César Vallejo, doctor César Acuña Peralta, inviste con el grado académico honorífico de doctor honoris causa al doctor Mario Vargas Llosa y le otorga los distintivos correspondientes. Medalla de la Universidad César Vallejo, resolución rectoral y el diploma respectivo. ¿Pero te recuerdas el título de un libro de Vargas Llosa? La tía Julia. Buena. La tía Julia y el escribidor. Pero bueno, salvaste. Yo creo que la peor opción es la de Keiko Fujimori. Creo que es una opción que significa una legitimación, no a posteriori, de una de las peores dictaduras que ha tenido el Perú en su historia, por la enorme corrupción que significó y también por la terrible violencia que produjo. Creo que todas las instituciones quedaron destruidas, corrompidas en esos 10 años, y que sería terrible que el Perú legitimara los crímenes, los robos, la violencia, la destrucción de las instituciones. Digamos, le mantengo mis respetos a Mario Vargas Llosa, el escritor, pero a Mario Vargas Llosa, el político, yo le digo, no le tengo miedo. Bienvenido sea a la arena política. Yo creo que los peruanos sabemos distinguir las palabras como de quien viene. Y en este caso, pues, digamos, todavía he sentido un poquito de odio, de resentimiento. He sentido que todavía no ha podido superar un trauma que él ha tenido hace muchos años frente a una derrota electoral. ¿Y no quiere que Keiko sea presidenta? Naturalmente que no, porque Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso, juzgado por tribunales civiles, con observadores internacionales, condenado a 25 años de cárcel por asesino y por ladrón. Creo que si la señora Fujimori ganara las elecciones, pues sería una reivindicación de una de las peores dictaduras que ha tenido el Perú, una de las más sanguinarias, una de las más corruptas. Y entonces votar por la hija del dictador, que lo primero que va a hacer es abrir las cárceles y sacar a todos los fujimoristas, empezando por su padre, para que pasen a gobernar, pues sería una gran desgracia para el Perú. No creo que vaya a ocurrir. Mi voto iría por Pedro Pablo Kuczynski y espero que Pedro Pablo Kuczynski pase a la segunda vuelta, porque estoy seguro que si compiten entre Pedro Pablo y Keiko Fujimori, Pedro Pablo va a ganar, por fortuna para el Perú. Opina que Vizcarra es un dictador, que después de lo que hizo es bueno, esa es un una dictador en tontería la misma soberana. línea. ¿Dónde está? ¿Por qué sería un dictador Vizcarra? Ha cerrado un Congreso siguiendo rigurosamente la Constitución, después de haber perdido la confianza 2 veces, como señala la Constitución, y ha convocado inmediatamente elecciones para reemplazar el Parlamento clausurado. ¿Dónde está la dictadura? Del 20 y tantos de enero, pues vamos a tener elecciones y va a haber un nuevo Parlamento. Ojalá los peruanos voten mejor, no voten un Parlamento tan mediocre, tan obtuso, de tantos pillos como el Parlamento, que en buena hora le negó 2 veces la confianza a Vizcarra y permitió que lo cerraran, ¿no? En la presentación de su novela el lunes pasado acá en Madrid, usted dijo que el Parlamento el Congreso peruano estaba lleno de pillos y semianalfabetos. Es peor, ¿no es cierto? Yo creo que nunca, por lo menos en mis largos 83 años, yo no he visto un Parlamento que tuviera la mediocridad de este último Parlamento. Es que realmente el fujimorismo y el pequeño grupo de apristas representaban verdaderamente algo que daba vergüenza ajena, ¿no? Un Parlamento que realmente, y que pillos, pero muchos pillos. Está demostrado que muchos de esos parlamentarios tendrían procesos judiciales si no se hubieran amparado en la situación privilegiada que es la de un parlamentario peruano. No, yo creo que es una injusticia llamar a Vizcarra dictador, es un disparate que no tiene pies ni cabeza. Keiko, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes aquí en España. Buenos días allá. Doctor Vargas Llosa, qué gusto, qué honor poder conversar, aunque sea a la distancia, pero poder vernos aquí efectivamente es la mañana. Buenas tardes para usted. Te veo con mucha luz en el fondo, la luz arequipeña. La bonita luz arequipeña. Hay que, digamos, salvar a nuestro país de un peligro enorme, y es
el caer en manos del totalitarismo. Creo que lo estamos viendo en Venezuela, en Cuba, en el caso dramático de los países que pierden la libertad y que a lo largo de los años pues no prosperan. Creo que estas son las elecciones probablemente más importantes de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque en ellas, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras, no vamos a elegir a unas personas, sino vamos a optar por un sistema. En estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. ¿Por qué nuestro país tiene que seguir viviendo en la mentira, en el embauque, en algo que ha dado un espectáculo tan penoso al mundo entero? ¿No? Hay algunos voceros de la dictadura que dicen que yo desacredito al Perú cuando formulo estas opiniones. Yo no desacredito al Perú. Desacreditan al Perú quien han hecho del Perú un país donde todavía se puede torturar, donde se puede matar gente por razones políticas en la más absoluta impunidad. A pesar de todo ello y de la persistencia de ciertas firmas de violencia y de actividades, el Perú ha recuperado poco a poco la normalidad. Todos somos conscientes de ello y finalmente respetamos la política que usted encarna y que es rigurosamente la defensa de la democracia peruana. Y lo que me gustaría es que la muerte a mí me hallara trabajando, escribiendo, que sería, pues es un accidente, ¿no es cierto? O sea, haber vivido la vida hasta el final y sobre todo no haberme muerto en vida, que es el espectáculo que a mí me parece más triste para un ser humano, ¿no? Bueno, varias horas. Trabajo en la mañana, pues unas 3 horas en la casa y luego voy siempre al Museo Británico, ¿no? Donde trabajo unas 4 o 5 horas, ¿sí? Escribo primero a mano, siempre el primer borrador siempre a mano y luego pues utilizo el ordenador. Ahí vemos el cuadro de voz. Ese es usted, ¿no? Según... Bueno, se supone que soy yo, sí. Bueno. ¿Cuál es la lengua más rara a la que ha sido traducido, Mario? La más rara, pues quizá el coreano, el persa. Ahí le vemos en el rincón de la lectura con un hipopótamo presidiendo. Sí. ¿Cómo consiguió ese hipopótamo, Mario? Pues lo vi en la vitrina de una florería y me atreví a entrar y proponerle a la dueña que me vendiera no flores sino su hipopótamo. Al principio fue un poco reticente, pero al final la convencí.